¿Diciembre? Imagínate. Desde diciembre, por Dios. Desde diciembre. No, pero yo la quería leer, solo que todo se interpone. Hola. Hola. Pero ya, Por fin, ya por fin. mi varita mágica. Ya la logramos. Bueno, por fin, comencemos a hablar. Hola, Paola, Ana, no las había saludado. Bienvenidísimas. Llegó el momento, por fin, después de muchísimos meses, de hablar de El Conde de Montecristo. Yo por aquí tengo mi hermosa edición. Vean, acá está el otro tomo. Y pues, como veníamos diciendo, era una lectura que teníamos que tener para diciembre, pero no pasó. Para enero tampoco pasó. Para febrero tampoco pasó. Y llegamos a final de marzo, que a inicios de abril. Ay, por Dios, cuánto tiempo llevamos con esto. Y se logró. Yo quería que nuestro invitado especial fuera Cevitas, que nos contara qué le pareció El Conde. Pero bueno, más adelante él nos dirá su opinión en unos añitos. Profundo. Por aquí ya no aparece. Y ay, no, estoy muy emocionada por hablar de este clásico porque Caro no me tenía fe, no tengo ni idea por qué, Caro. Ahora me puedes decir por qué pensabas que iba a odiar al Conde. Si yo soy tan buena pues por todo lo que hace, porque igual le hace muchas cosas muy mal, y hace mucho mal, pero yo pensé que tú lo ibas a juzgar muy mal, pobrecito. No. Ya venía yo preparada a defender a mi Conde, mejor dicho. Bueno, comencemos a hablar de una vez de qué les gustó en general, qué no les gustó en general. Yo les cuento que me pareció un clásico como fácil de leer, o sea, eso me gustó harto, porque si tuviese que recomendar como entre Los Miserables y El Conde, a alguien que quiere leer un clásico por primera vez, como de este tamaño, ¿saben? Como tan largo, sería El Conde, porque yo sé que Los Miserables tiene mucha complejidad, sobre todo en las partes históricas. En cambio, de mis partes favoritas, es cuando explica lo de las guerras napoleónicas, que no es que las explique pues súper profundo, sino con una ironía y con un sarcasmo que yo me reía de lo absurdo, que es justo la política, ¿no? O sea, la política es absurda y uno no sabe si reír o llorar. Y yo con este libro estaba como, ¿pero qué es esto, no? En momentos donde era ilegal ser agente bonapartista, de donde no, es como, pero en lapso de meses, o sea, a mí me daba mucha risa justo lo bobo de todo, ¿no? Entonces, como que esas partes históricas, que es justo lo que me parece más pesado de Víctor Hugo, aquí sentí que fluías muy bien y que con la información que te daban, entendías como lo que sucedía. Yo sí me fui como a ver videos de qué es eso, como así, qué pasó con Napoleón, o sea, yo investigué por ahí, estuvo muy chévere como conocer esa parte, pero igual, ¿no? Esto que hemos hablado en otros libros, que lo que me dio el libro igual fue suficiente como para el resto. Mi problema es cuando Edmund sale de la cárcel, y Caro se va, cuando Edmund sale de la cárcel y comienza como, es que yo no sé, vean, ¿saben que está esto de como suposiciones que dicen que en realidad las obras de Alexandre Dumas las escribía mucha gente? Yo siento que en este libro un poco sí, porque es que llegaba a un punto donde yo me aburrí terriblemente y yo decía, pero esta gente es muy aburrida, o sea, como yo no sé, como que el ritmo no fluía, era gente que en bailes y que no sé qué, yo y qué mamera esta gente, que claro, después uno entiende que son importantes porque son los hijos de no sé quién tal, pero me aburrí, o sea, hubo una parte y dije, ay no, que se devuelva a la cárcel, que esa parte es más divertida que todo esto, pero el final me gustó muchísimo, porque yo me esperaba esto que está diciendo Caro, como a mí no me pareció tan malo, no sé si es porque ya he leído cosas más graves, pero a mí me pareció como que el mal pues tenía derecho, como que tampoco fue, no sé, sangriento en exceso. Yo siento que él simplemente ayudó a Dios como en las consecuencias que cada uno iba a recibir. Eso me gustó mucho del final, que a la larga no fue como el tipo haciendo pues cosas así, maquinando ni nada súper grave, pues, como que comprometiera su moralidad, no sé, sino pues sacando a la luz cosas que la gente había hecho y que cayeron por su propio peso, ¿no? Eso me gustó mucho, o sea, no me esperaba esa idea de venganza, y yo sí estoy muy de acuerdo, o sea, yo sí creo mucho en la justicia divina, yo sé que tarde que temprano todo el mundo recibe lo que merece, así parezca que no. Entonces me gusta, por ejemplo, mucho esto de que las personas malas, porque les pasan cosas buenas,
y las personas buenas porque les pasan cosas malas, que yo creo que cuando uno es consciente de eso, como que crece, ¿no? O sea, como que uno se da cuenta que el mundo no es como te lo cuentan en los cuentos, de que si tú obedeces a tu mamá te va bien, ¿no? Y uno crece y uno se da cuenta que no, que así lo ves, que a la mamá de pronto no le vaya bien a uno, ¿no? Como que no todo es tan fácil, y esa parte de moralidad me gustó mucho. Entonces, en general, es un libro que disfruté mucho, que me alegra mucho haber leído. No supera Los Miserables para mí, yo amo muchísimo a Los Miserables, pero entendí, o sea, como por qué tanto boom, porque sí es un clásico muy sencillo de, pues bueno, muy no, pero sencillo de leer, y me gustó mucho como el personaje principal. Ya les hice el recorrido de de toda mi experiencia, ahora es su turno. Vamos con Ana. Dale, Anita. Bueno, a mí también me encantó. Sí, como tú cuentas, Sofía, también hubo una parte en la que yo me medio aburrí, pero era por como el vocabulario que utilizan de todo, de navegación, también un poco de historia, entonces era como, pero es que es esto, ¿por qué lo cuentan? Ya al final uno sabe el por qué, pero hay un momento en que la narración se tranca, como que lo solté por unos días y luego volví y lo cogí y ya otra vez le agarré el ritmo y ya ahora sí no lo pude soltar. En las partes históricas me sirvió mucho, yo estoy haciendo esta lectura conjunta junto con otro grupo que también estamos leyendo El Conde, entonces nosotros teníamos charlas semanales y nos enviaban como cierto material, videos de TikTok, que también ayudaron a la retroalimentación de la historia y fue una experiencia maravillosa. Me gustó mucho Edmundo, es un personaje que sí, lo estratega que es, eso no lo supera nadie. Y a nivel de Los Miserables, como dice Sofía, va a la par. O sea, yo no lo quito, sino va como a la par. Y cada uno de los personajes es totalmente necesario en la historia, desde el protagonista hasta los personajes secundarios. Sí, yo tenía muchas dudas frente, bueno, ya hablamos de eso más adelante, como de la venganza y así, de esto de los hijos, ¿no? O sea, como vengarse de alguien con los hijos, que yo decía, no es justo. Y de hecho, por ahí en algún momento, en esa escena increíble donde se vuelve a encontrar con Mercedes, que yo sabía, que ella sabía que era él, ¿no? Me pareció precioso eso, donde le está pidiendo como por la vida de su hijo, y él le dice, es que la Biblia dice que las maldiciones van generacionales, ¿no? O sea, que tus hijos pagan lo que hacen, y técnicamente sí, o sea, como que, y pasa no por religión ni por Dios, sino porque tus acciones tienen consecuencias en tus hijos y en tus nietos y en tus bisnietos, o sea, eso va a ser así, ¿no? Entonces, como que la parte yo le tenía mucho susto de, ay, que, o sea, y eran además unos peladitos todos enamorados, que no sabían nada de la vida. Yo decía, qué pesar que el chino se vaya a vengar de ellos, pero bueno, al final fue como el papá de todos, de los pollitos, no sé, muy tierno también. Vamos con Marce, dale, Marce. No, yo lo amé. Es que ahorita que Anita estaba diciendo que había partes, ¿cómo fue que dijo que me hiciste reír antes que había partes? No me acuerdo qué fue lo que dijiste, sino que a mí me pasó que yo, o sea, de acuerdo, la primera parte hasta cuando está en la cárcel se lee muy rápido y obviamente uno se pierde porque empieza otros personajes, otras personas que uno no sabe quién es, Sinbad del Marino, y uno dice que estoy leyendo, qué es esta cosa, pero es que al final todo tiene sentido. No, al fin, ni siquiera al final, o sea, Luigi Vamp, ajá, ni siquiera al final, todo empieza, o sea, es cuestión de no dejarlo. Entonces lo que me pasó a mí es que no es nada esto, sino que, pues, listo, entonces la leemos en diciembre, entonces yo iba rápido, pero entonces, bueno, no, va para enero, entonces yo dije, lo dejo un rato, porque si no, y entonces cuando lo volví a retomar, estaba perdida, ¿sí? Porque lo dejaba 2, 3 semanas, yo, pues, como ampliábamos o sea, ampliábamos no, vamos a ampliarlos un mes más. Entonces yo decía, no, pues no lo voy a seguir leyendo, lo dejaba 2 o 3 semanas y cuando yo lo volví a retomar, estaba como un poquito perdida, entonces me tocaba como devolverme un poco. Sobre todo en esas partes que empiezan a aparecer los hijos y todos los otros personajes que uno no comprende muy bien, pero como lo va armando él y cómo va conectando, o sea, a mí me impresiona que un libro de tantas páginas, un libro con tantos personajes, un libro con tantos giros, no quede nada, para mí no quedó nada como en el aire, ¿sí?
yo conocía la historia, obviamente no, pues no la había leído nunca, pero conocía la historia y sabía de qué iba, pues porque profesora de literatura pues tiene que saber. Pero obviamente ya después para mí, para poderle hablar, o sea, y me pasó ya este año, cuando yo ya empiezo a leer un clásico, yo ya tengo como muchas más herramientas para decirle, para hablarle de porque los chicos es muy difícil que lean clásicos. Yo estoy logrando que lean contemporánea, pero clásicos es un complique. Y bueno, en medio de todo, cuando uno se enamora de un clásico, pues tiene la posibilidad de por lo menos sembrar la semillita en ellos de que les dé gusto leerlos. Y me pasó con una chica que está en 10º, que me dijo que en Semana Santa le habían comprado casualmente esta misma versión, que es una versión de escala, que es como muy para libros. Yo no sé qué tan original será esto, pero pues la tenían en el colegio y me la traje. Y la compró y pues ella feliz mostrándole a todos los compañeros que es un libro gigante, ¿no? Entonces, este es el libro que me estoy leyendo, pero entonces obviamente la empecé a guiar, o sea, poder decir yo también lo leí para poderla guiar en qué va. Bueno, pero más allá de eso, a mí me encantó, o sea, que sí, es una venganza, pero es que no es una venganza que él haya, o sea, él no propició nada. El simple hecho, o sea, simplemente son personas que están pagando las consecuencias de cómo son, ¿sí? O sea, él no los hace caer. De pronto sí adelanta un poco las cosas, pero finalmente van a caer por cómo son. Pero lo que decía Ana ahorita, esta parte de estrategia de este tipo pensaba en todo. Cuando uno está leyendo y eso le va a salir mal, no, él ya estaba adelantado porque ya había hecho algo y ya este cambio de personajes y de cómo se disfraza y cómo cambia, que a veces incluso me tocaba buscar en internet yo, pero este es el mismo, este será que es el mismo conde, o sea, será que se está disfrazando y después darme cuenta que sí. Entonces, eso es maravilloso. Y al final, o sea, como él entiende que ya, ¿sí? Que hay un punto en el que ya tu venganza puede estar afectando a demasiada gente y tampoco, ¿sí? Y bueno, ¿y qué? O sea, no estoy con Mercedes, no es, sí, o sea, ya, entonces no puedo vivir toda la vida así, o sea, es un libro que tiene muchos mensajes escondidos de mil cosas y tiene una parte que a mí me encanta, que es eso lo que decía Sofía al principio de la parte histórica, de meterse a explicar cosas históricas que generalmente uno no está acostumbrado y las explica en medio de una trama. Entonces aprende uno, ¿sí? Que son, pues, por eso me encanta leer a Posteguillo, porque en medio de una trama aprende uno historia. Y pues no lo pensé, no pensé qué pasaría con este libro, pero uy, no, yo lo amé, o sea, se volvió uno de mis favoritos. No puedo decir nada de Los Miserables, es un eterno pendiente que tengo, pero obviamente, para mí dejó el punto muy, muy alto. Me encantó. Ay, qué alegría, Marce, que lo esté leyendo tu estudiante, imagina. Sí, Que creo, estoy feliz. yo creo que este es un gran libro para jóvenes. Sí, lo que pasa es que los niños de ahora se asustan, o sea, uno les dice 300 páginas y se asustan, salen corriendo. Entonces, pero ella llegó con es este mismo, igualito. Scala tiene una versión. Es que sentir eso es. Y ella llega feliz, en su maleta no cabe nada más, sino 3 cuadernos y el libro. Y todos los días se está llevando el libro, o sea, esto también es bonito porque como yo, por ejemplo, en el descanso yo saco mi libro y me pongo a leer. Entonces, es lo que hablábamos una vez de que los chicos muchas veces es ejemplo, ¿sí? Entonces, ella saca su libro y todos se le acercan. Y empieza, oye, ¿estás leyendo ese libro? Y ella feliz, metidísima en el libro y dice, sí, está buenísimo. Entonces, lo que ella está haciendo, también leyendo el libro, y ya varios de sus compañeros, como vamos para Filbo, con los chicos, entonces ya están diciendo, no, bueno, pero, profe, pero no hay una versión más resumidita de ese libro. Yo no, pero esperen y verán una cantidad de ediciones, porque yo me lo tengo que comprar en edición hermosa, como la que tienen, porque es un libro que yo quiero tener en edición bonita. O sea, pero sí, o sea, más allá de lo que me haya gustado, es lo que está generando a mi alrededor. Claro, wow. Porque esto que tú decías de los clásicos en jóvenes, es que yo siento que debe haber alguna manera para que les guste, porque es que, ¿qué pasó, Caro? ¿A ti te gustaba de joven?
Porque es que yo siento que justo que leímos Jane Eyre, claro. Quiero esa edición de Alma. Edición de Alma, yo también quiero esa edición. Es que Diga, Ana ¿cuál es? escribió que quiere la edición Sí, de que es Alma. como azul, que es como azul y, sí, he visto por ahí. Pero es que yo no sé qué tal son las traducciones de Alma. ¿Buenas? Bueno, se come. Pero sí, no, esas ediciones son increíbles. Que esta discusión del tema de si darles a los jóvenes clásicos o no, es que, Marce, yo a veces siento que es uno el que le pone el peso al libro. Si me entiendes, como para nosotros es difícil, porque es que es difícil porque no leímos clásicos desde chiquitos, uno ya dice, el pelado no lo va a entender, no lo va a leer. ¿Es verdad? Es que estoy pensando ahorita en mi cabeza porque conocí a gente muy rica, conocí a la dueña de Popsi. Entonces estuve codeándome con las altas esferas. Entonces yo hablaba con ella del Quijote y ella me decía, yo me lo leí a los 15 años. Entonces yo, o sea, lo que estoy diciendo bobadas, o sea, como pensamientos que se me vinieron de por qué una jovencita de 15 años leyó el Quijote y lo amó, porque ella me dijo, me lo volví a leer 2 veces más y lo disfruté. Ahorita tiene 80 años, es así, quedé como impactada de ese mundo lleno de mucho dinero, pero además de mucha cultura, ¿no? O sea, porque es que es gente que, o sea, un pelado leyéndose el Quijote a los 15 años, ¿no? Es impresionante. Y la nieta de ella me dice, Sofi, yo me lo leí sin saber que era el Quijote. O sea, después de muchos años es que descubrí que lo que yo me había leído y que me había encantado era uno de los libros más importantes de la literatura española, ¿no? O sea, como que ella no tenía ni idea, se los leyó y ya. Entonces uno dice, ¿son pelados superdotados o en realidad el peso que tiene que los adultos le damos a los libros influye mucho, ¿no? Entonces yo también pensaba en eso, yo decía, claro, es que son pelados que tienen bibliotecas en casas porque son, o sea, gente con mucho dinero y que el leer es cotidiano. Entonces ellos ver un libro así de gordo, lo que decía Marce, es como natural, ¿no? Por ejemplo, Dani, exacto, el hijo de Dani, que es ese niño súper dotado, por Dios. O sea, como ese tipo de cosas que yo digo, o sea, ¿saben? Como que preciso me pasó como esta semana que viví y que yo decía, yo a los 15 años, honestamente, no hubiese podido leer el Quijote, porque es que no, o sea, yo estaba leyendo otras cosas. Entonces digo, ¿por qué a unos les entra más fácil y a otros no? ¿No? Si a la larga los clásicos son libros que siguen hablando a la humanidad, ¿no? Entonces yo pensaba, por ejemplo, en Jane Eyre, que Jane Eyre es la historia de una pelada que no se quiere casar, ¿no? Y que incluso cuando se enamora, pues ella dice, no, yo quiero ser independiente y le va re mal, pero ella sigue manteniéndose en su posición y es increíble, que es cierto que tiene diálogos y como palabras raras, pero es que eso es algo que tú como que te acostumbras en la lectura, ¿no? Entonces, no sé, como que sigo pensándolo, cuando tenga respuestas respecto a eso, les digo cómo hacer para que los jóvenes vean clásicos, que creo que no por el hecho de ser clásicos, es que eso es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Que no deberíamos como recomendar libros por el peso de que te lo tienes que leer porque es un clásico. Eso ya más adelante uno como adulto se pone esas mismas metas de, ay, yo quiero leer este libro porque es importante. A un pelado no le interesa eso, pero de pronto sí buscar como el lugar por donde uno diga, oye, Frankenstein, o sea, parce, ¿cómo no te va a hablar eso? ¿No? O sea, es una cosa muy impresionante. Entonces yo, no sé, vamos a ver, cuando creemos como algo para que los pelados lean clásicos, no por ser clásicos, sino porque son maravillosos. Que también es cierto que no les puede gustar, pero sí, quedé muy impresionada con que alguien se leyera el Quijote a los 15 años. Claro, pensé en ti cuando decías que Mario leyó muchas cosas de chiquito que no creías, y si hay niños así, Caro, o sea, sí existen. No sé si y que no son súper dotados ni siquiera, sino que están tan rodeados de libros que justo ven esta portada, les gusta y se lo leen. No porque sea el Conde de Montecristo, no, porque es una aventura y ya, ¿no? Entonces, eso me puso a pensar. Yo creo que a Daniel y un poquito a mis hijos les pasa algo así. Y entonces han leído libros porque ven aquí las portadas, mis hijos, por ejemplo. Exacto. Entonces mis hijos ¿No? ven ¿Y la las de portada. Alma? Exactamente.
Exactamente. Entonces, en esas portadas y, wow, yo quiero leerla. O, no sé, yo tengo clásicos en novelas gráficas, entonces no es la novela como tal, pero ya saben de qué trata, ¿sí me entiendes? Ya entienden algo, que en el momento en que se lean el libro, pues va a ser un poco más fácil. Por ejemplo, mi hijo se leyó Africanos, la novela gráfica. ¿Sí me entiendes? Wow, Entonces, claro. el momento en que él quiera de verdad leer y ya saber más de eso, o averiguar, ya tiene idea, que yo creo que esa es la parte importante así de chiquitos, que tengan idea de qué se trata y qué hay, y entonces ya le queda la espinita como de averiguar. Entonces yo creo que Dani es igual, porque Dani con Anita también, Dani se lee unos libros que uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué está leyendo? Y Dani, imagínate, se leyó toda la saga de Harry Potter. Entonces, Claro, Dani o sea, también con es una muy- pasión muy bella. Sí, es que yo creo pensé que mucho, o sea, como viendo a mucho. esta señora y que Mm. me decía esto de, claro, es que en bachillerato se tienen que leer el Quijote porque es que es indispensable. Y yo pensaba en Marce y en su trauma con el Quijote. Y yo decía, claro, tiene que ver con razones, con cosas, pero me quedé pensando en que genuinamente ella se lo leyó a los 15 años. O sea, como que no es algo que estaba diciendo como por guau, sino que tenía la capacidad de entenderlo y le encantó y es uno de sus libros favoritos. Y pensaba mucho en esta charla que tuvimos de leer es resistir, de que hablábamos de los estratos, ¿se acuerdan? Y que era como porque entonces siempre estamos hablando de los niños con menos recursos para incentivar la lectura. ¿Qué pasa con los que sí tienen? O sea, si hay gente que, o sea, los pelados pueden leer cosas muy, muy pros sin ese peso, no sé. Pero bueno, volviendo al Conde, es que esa parte de la educación no me parece maravillosa. Yo creo que, por ejemplo, escuchar a Irene Vallejo hablando de lo que significa un clásico, uno ya dice, es que esta es la razón de ser. O sea, más allá de, es que es impresionante, ¿no? De los títulos que uno le ponga tanto a los libros como a las personas, más allá de eso es el interior, o sea, qué tienen por contarte, qué tienen por decirte. Y los clásicos hablan, o sea, siguen hablando después de siglos, ¿no? Es una cosa muy, muy bella. Y ojalá tuviésemos herramientas un poquito más claras, porque claro, estamos hablando de niños muy diferentes, de pelados que les gustan muchas cosas distintas, entonces como que poner una estrategia para un montón y que a todos les, pues no funciona así, ¿no? Pero ojalá sí, ojalá pudiésemos tener muchos niños que lean el Quijote por gusto a los 15 años, o sea, sería fantástico. Nosotros lo vamos a hacer más tardecito, pero igual también es fantástico. No sé, en fin, voy a dejar de divagar y le voy a dar la palabra a Pau para que nos cuente su experiencia con el Conde. Dale, Pau. Bueno, como yo ya les había contado, pues yo había visto la película hace mucho tiempo. Entonces, desde que yo vi esa película, El Conde de Montecristo era una historia que yo quería como repetir, como volver a ver, ¿sí? Yo no sabía que era un libro, ¿sí? Hasta relativamente poco fue que me enteré que era un libro. Entonces, pues lo primero que debo decir es que no me decepcionó para nada. O sea, al contrario, porque en la película tergiversan los hechos, ¿sí? Tergiversan totalmente la historia y pasan cosas que en el libro nunca pasaron y bueno, en fin, se entiende que es una adaptación. El inicio sí me parecía muy lógico, o sea, los primeros capítulos yo decía, esta vaina, qué mamera, pero fue cuestión como de los 3 primeros capítulos, ¿sí? Como que yo decía, esto, que el barco, que yo, y esto, ¿para qué? Pero pues algo que disfruté mucho a lo largo de la historia es la complicidad que el autor o los autores generan contigo como lector. Entonces, el lector recordará que no sé qué, claro, como fue un libro publicado por entregas, les tocaba volver a recapitular, ¿no? Y se entiende, pero a mí me gustaba mucho eso, como que me consintieran y me dijeran, ¿te acuerdas que tal cosa? ¿Te acuerdas que íbamos en esto, que dejamos esta historia acá y vuelve a retomarla? Eso me gustó mucho. Ya sea un autor o varios, fue una buena estrategia. No importa quién lo escribió, pero qué maravilla. Otra cosa que me gustó mucho fue, sí, digamos, en un punto como que uno ya estaba siguiendo la onda, ¿no? El libro, y le empezaban a presentar otros personajes que aparentemente de la nada, pero resulta que a uno ya le habían dado pistas, ya le habían dicho a uno que el hijo de
perdón, que el hijo de Mercedes tenía tal nombre y que tenía tal título, entonces cuando volvían a nombrarlo no decía, ah, ya, me están hablando de este par de pelados y seguramente aquí va a pasar algo y ya. Lo mismo que pasó con Luigi Vampa, la historia de Luigi Vampa me encantó, o sea, qué horror, ¿no? Yo como que empatizo con los asesinos y los ladrones y yo, bueno, supongo que eso nos pasa a todos, pero a mí me encanta esa historia, la novia, ¿no? La esposa, toda esa historia romántica de ellos, me encanta esa parte. Es que yo no sé, yo no realmente no puedo decir que me aburrí, no sé si fue también porque me ayudé con el audiolibro, porque es los diálogos que tenían estas personas, ¿no? De ¿cómo se llama eso? Ayuda, por favor. Como estos de la alta sociedad y demás, hasta eran chistosas esas conversaciones, ¿no? Porque empezaban a hablar como de trivialidades, pero en el trasfondo estaban dando su opinión política y además estaban mostrando su superficialidad, entonces todo era muy divertido en realidad. Yo me reí muchísimo. Sí, exacto. Como que tú estás ahí asomado a la ventana escuchándolos y muy divertido, en realidad. Me gustó del final, claro, uno al comienzo, cuando empieza la historia y bueno, se empiezan a dar las cosas y ya él está en la cárcel, etcétera, uno idealiza el hecho de que Edmundo termine, o sea, pueda volver con Mercedes, ¿no? Es lo que uno quiere al inicio, pero ya a lo largo de los años uno dice, no, ya qué miércoles, o sea, ya pasó, ya, y lo que él dice, ¿no? El dolor, es que ella me fue infiel, y claro, 100%, tiene toda la razón. Entonces ya uno como que deja de idealizar eso hasta un punto, cuando se encuentran, cuando uno se entera, pues que ella ya sabía, aunque eso fue evidente cuando se encontraron, eso fue evidente, pero pues bueno, uno quiere como autoengañarse. Y ya él, cuando se acerca a Heidi y él siente como, bueno, ella ha sido mi hija, pero parece que lo que siento, o sea, al encontrarse y hablar con Mercedes, como que él puede destapar esa, bueno, no sanar esa herida más bien y permitirse amar otra vez. Entonces eso es muy bonito también, como que ya uno como lector dice, bueno, voy a dejar de idealizar esto que no va a pasar y darle la oportunidad a él de que ame a otra mujer. Algo así. Entonces, en conclusión, el libro me encantó. Yo también leí ¿qué? Los Miserables, yo no sé, también creo que lo hablamos una vez en el grupo, yo no sé si leí la versión, bueno, escuché la versión completa o leí la versión completa, tengo mis dudas, pero es difícil decir cuál de los dos fue mejor en realidad, porque Los Miserables es el único libro con el que he llorado al final y un llanto bastante profuso, la verdad. Entonces, no sé, genera muchas emociones, pero me alegra mucho haber compartido esta lectura con ustedes y pues haber leído El Conde de Montecristo por fin. Haces muy feliz a Caro. Caro está súper emocionada que a todos nos haya gustado. Ay, no, Pau, dijiste cosas hermosas. Yo sí quería que ellos quedaran juntos. A mí no me parecía lo de la infidelidad, o sea, parce, ¿cuánto tiempo lo esperó? Tampoco, o sea, tampoco 17 años y además no sabían nada. O sea, es que a mí lo que más interesante me parece de esta situación. Dime. No la defiendas, es que No, es que sí, claro, ¿cómo se va a quedar esperando los 17 años? No, un momento, es que ese no es el problema. Él no esperaba que ella lo esperara. Ella no esperaba que lo traicionara con Fernando. Es que tenía que Pero ser es que preciso ella él. no sabía que el man era el culpable de que lo metieran. O sea, para ella, él era un amigo. O sea, ahí sí, decir que Mercedes se adivina no se puede tampoco. ¿Sí me entiendes? Porque decir, no, la China sabía todo el plan, pues ya lo hubiese sacado hace rato. Pero pues ella no sabía, en realidad, yo siento que él fue el lugar seguro, o sea, como, pues es que no conozco a nadie más, él es un amigo, o sea, el matrimonio no era por amor, era como para tener un hombre al lado, pero ella amaba mucho a Edmund y duró mucho tiempo, entonces tampoco, o sea, yo entendía, ese es el tema que me parece muy chévere de los clásicos y de este libro, y es que todos tienen razón, o sea, todos están
están en lo cierto, ¿no? O sea, decir que él se sintió traicionado es verdad, pero decir que ella no lo traicionó también es verdad. Pues, digamos, desde mi punto de vista, cada uno pues comienza ahí a mirar, pero a lo que voy es que eso es lo difícil de los sentimientos humanos y de situaciones que tú no controlas, ¿no? Porque yo creo que nosotros somos el villano de la historia de alguien. Marce, ¿qué tejes? Que Caro quiere aprender. No, ahorita no, me encargo una muñequita que me encargar, pero hasta ahorita estoy empezando con el pelo. Después te las muestro. Y que bueno, sí, entonces que es justo esos dilemas de la vida, ¿no? O sea, como una cosa de quién tiene la razón, quién no la tiene, ¿no? A mí ese final, yo sí quería que quedaran juntos otra vez, pero es verdad que ya había pasado demasiado tiempo, demasiadas cosas, pero bueno, ¿cómo así? ¿Quién era? Esperen a ver, yo abro acá para reírme con un... ¡Ay, me salí! Esperen que no me carga. ¡Ay, no! ¡Qué boleta ese mal! Sí, pero sí tiene razón. ¡Ay, no! Pero que la personalidad o físicamente. Oigan, pero esto está re colombiano, por Dios. ¿En todo? Yo no, es que yo no me vi esa novela. Pero si ustedes dicen, yo les creo. No, es que ese man, el protagonista, me parecía demasiado agresivo. Yo decía, esa señora no le tiene miedo, ¿cómo se va a enamorar? Entonces no me la terminé de ver. Pero sí, sí, eso era como en conclusión, ¿no? Como la complejidad de los sentimientos. Y Pau, como le cae muy bien Edmund, pues está con Edmund. Pero a mí no me parece justo. Con Mercedes, sobre todo por esto de tienes que sobrevivir, o sea, ¿no? Y una mujer sola no, o sea, no puede en esa época. Entonces, como que son dilemas bastante duros que ya vamos a tocar algunos de esos. Vamos a escuchar a André. Dale, André. Y si tienes cara de otros personajes, no la mandas. Hola. Todo el cast de Pasión de Gavilanes. No, yo siempre me imaginé desde el principio a Fernando y como, no, feo, maluco, como lo va a besar, no, me da mucho asco. A mí me gusta mucho conversar con ustedes, pero hoy me tengo que ir temprano, entonces solo voy a decir esto y de pronto me voy a escuchar. No, a mí Alberto nunca me pareció tampoco bonito, porque como era hijo de ese, entonces no, tampoco. A mí me gustó mucho. Yo era de las adolescentes peleadas con los clásicos, porque pues en el colegio siempre nos pudieron a leer como muchas cosas de Gabriel García Márquez, y yo odiaba a García Márquez porque pues solo lo tenía que leer para hacer un trabajo y era muy maluco. En cambio, por ejemplo, pues ya ahora sí me gusta, pero porque decidí leerlo yo, porque yo quería, pero no. El Quijote también una vez me lo pusieron a leer y yo dije, qué hermosa, ¿qué es eso? Jamás, no. Y como ya estudio filología, me lo tuve que leer el año pasado para una clase y me reí demasiado. Yo dije que es este libro tan bueno, tan charro. Solo me leí la primera parte, porque pues sí es complicado de leer. Y yo tenía otras cosas que leer, entonces dije, en algún momento me lo leeré. Y pensé que iba a ser así como el Quijote, porque yo entré sin saber absolutamente nada de él. Entonces yo dije como, tan largo y en ese idioma, pero bueno, no importa. Y me gustó muchísimo. O sea, yo empecé y yo dije, no tiene amor, tiene traición, tiene viaje, todo tiene para ser una novela, como una novela mexicana. Buenísimo. Y no, se nos fue, ¿cierto? Ya. André, te nos fuiste un momentico. Sí, ya. Te escuchamos hasta que bueno, que yo me estaba aburriendo en la parte de la cárcel, porque no, yo me lo imaginaba como flaquito, como ya con ganas de morir, pero no se me muere. Cuando renació, yo dije, ¿qué es este hombre? Este hombre es para mí, qué lindo. Hasta que apareció Haidé, pues no sé cómo se pronuncia, pero yo en mi mente le decía Haidé. Y yo pensaba, ay, señor, o sea, acuérdate que usted es el papá de ella, señor. Pero así como súper misterioso, frío, ay, no.
A mí me gustó mucho, nuevo novio literario, pero no me gustó que terminara con ella. A ver, yo entiendo que si terminaba con Mercedes iba a ser muy forzado, pero tampoco que terminara con Heidi. No, 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 no. Hubieran sacado otro personaje, yo no sé dónde, pero esa niña no era para él. Y me gustó mucho porque él era como súper sutil y dejaba caer una cosita por aquí y otra por allá. Y era como, ay, te moriste, ven, qué pesar. Eso me encantó, como la forma de hacer la venganza. Yo hasta que tuvimos esta charla es que entendí que quedaron amorosamente ellos dos. O sea, yo pensé que habían como, ay, como quedado así como de amiguis felices. No había caído en cuenta que en mi cabeza no cabía que pasaran de sentimientos paternales a algo más. Es muy raro. Sí, es como yo me acabo de terminar también El amor en los tiempos del cólera. ¿Cuál es la necesidad de los hombres viejos de meterse con las que están apadrinando? No. Sí, está raro, pero bueno. Vamos a hablar de algo que justo varias lo mencionaron. Bueno, yo antes quiero escuchar a Caro. Caro, ¿cuándo fue la primera vez que tú lo leíste? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué estabas tan fan de lean? ¿Y por qué estás tan feliz en este momento? Yo lo leí por primera vez con un club de España que se llama Club Clásicos Juveniles. Ahí hay la que lo organiza se llama Victoria, sí, Victoria creo. Ella es una señora, ya tiene sus añitos, pero, o sea, yo admiro a esa señora, impresionante. Es una dura esa señora. La información que yo les mandé se la robé. Literal, Okay. Lo confieso. Pero es que ella nos mandaba unas cosas que ustedes no se imaginan. O sea, yo decía, esta señora no tiene nada más que hacer. Y después Caro mandando cosas. Pero era impresionante, Sofía, era una cosa espectacular, te lo juro. Entonces, claro, me pasó algo como lo que le pasó a Ana. Entonces, te mandaba tantas cosas que tú entendías adicional al libro, mucho más de la historia, de los personajes, del momento, de la sociedad, bueno, de todo. Entonces, obviamente, eso hacía que la lectura fuera un poco más agradable. Entonces, la primera vez que lo leí con ella. Ahí no hacemos charlas, ella nunca hace charlas, simplemente es por el chat. Pero las conversaciones, y tiene otras dos muchachas que le ayudan ahí en ese grupo de Telegram. Y igual, o sea, de escucharlas hablar a ellas tres yo me les quito el sombrero literalmente, o sea, esas tres son espectaculares. Entonces lo leí con ellas, amé ese libro, amé esa forma como ellas me lo hicieron ver, yo creo que también fue eso. Además, lo que tú decías, este es un libro muy fácil de leer, es muy fácil, súper fácil de leer y como que te lleva por toda la historia. Y yo, ahorita, eso fue hace como 2 años, creo, que me lo leí, 2, 3 años. Y ahorita que lo volví a leer y yo igual estaba encantada con la historia. A mí me encanta, yo no sé, ese libro a mí me llama, no sé, ya sé que me lo leo otra vez. A mí me encanta, de verdad. Obviamente sí. Yo no digo tanto que no pueda escoger entre Los Miserables y este. Que no hay necesidad de escoger. Sí, para mí este es el top de top. O sea, este es mi libro de la vida, yo se los he dicho siempre. Yo este libro, mejor dicho. Obviamente a mí me gustó Los Miserables porque me parece también que es una historia muy interesante, pero es que ese sí me aburrí montones. Yo en este nunca me aburrí. Entonces, pues para mí es un amor. Me encanta que les haya gustado. Ay, soy feliz, por fin. Mira, Caro, que tengo una teoría después de esta charla, y es que quien termina el conde le gusta. Quien lo deja a la mitad, ¿por qué no? Pues no. Sí. No, porque esto que estamos hablando de que es que al final todo cuadra, que hay partes donde uno siente que le voltearon la arepa y que está pasando, pero que al final tiene sentido. Por eso te decía yo,
Sigue, no lo dejes, por favor. Espérate. Sí, eso me ayudó mucho porque yo, ay, no, y honestamente yo lo leí como en un mes. O sea, es verdad que lo teníamos desde diciembre, pero yo no lo comencé en diciembre, y en enero tampoco, y en febrero tampoco. O sea, yo lo leí el mes pasado. O sea, técnicamente lo leí muy rápido. Yo les confieso porque vean, honestidad ante todo. Entonces, lo leí rápido. O sea, es que realmente no lo comenzaba antes. Que me daba susto la cantidad de páginas y que yo decía, muy madre, pero alguien cómo cuenta tanta cosa. Esto que mencionaba Pau del lector, me da mucha risa porque como recordara, yo no me acordaba de nada. Yo, no, vuélveme a contar, porque no me acuerdo de qué se supone que me tengo que acordar. Y eso que lo leyó en un mes. Imagínese uno que lo empezó en diciembre, si se podía acordar o no. Fue muy juicioso y empezó a leer cuándo era. Imagínate. Qué vergüenza con ustedes. Pero lo terminamos. Ay, bueno, me encanta, claro, esa experiencia tan genial. Sin duda alguna, es que los clubes son maravillosos, ¿no? Y la gente que sabe del tema. O sea, yo como que eso, ¿no? Como que sabes de la historia, del contexto, todo eso, sin duda alguna le suma un montón a las lecturas. Maravilloso. Muchas gracias por motivarnos. O sea, francamente me motivaron. Yo dije, no puede ser que llevamos a aplace y aplace esto, yo lo voy a acabar. Entonces, pues lo seguí. Y gracias por la paciencia. Ya vamos a hacer la charla sin ti, Sofi. No, sí, yo estaba por darles el permiso, yo no puedo hacerle. No, mentiras, pero sí me motiva mucho eso de, me está gustando, o sea, creo que la mayoría está como, es que está increíble, está maravilloso, entonces entonces es una motivación muy chévere, porque es que es verdad que a uno le llegan cosas al corazón distintas a las que le llega a la otra persona, por muchas situaciones, muchas externas al libro, ¿no? Lo que estás viviendo, si estás muy saturada de cosas, o sea, eso también influye mucho. Entonces, como tener esa experiencia en conjunto de sentirse abrazado y decir, bueno, vamos para adelante, me encantó y me ayudaron mucho ustedes a mí, que siempre me agradecen porque supuestamente yo les ayudo en algo a ustedes, y esta vez fue al contrario, sin duda alguna. Y bueno, yo quiero hablar de algo que a mí me causó conflicto en el libro, que es normal que cause conflicto, y es el tema del contexto. Hubo cosas, por ejemplo, de las prácticas, de las palabras, de las acciones, que a ustedes les hicieran ruido, como que esto tan raro. Por ejemplo, el tema de los duelos. A mí eso me parece loquísimo, que la gente se ofenda y en vez de darse una cachetada, lo que claro, hoy en día es el equivalente a mandar un puño, ¿no? Y que pelea, pero en esa época era todo muy serio por el honor, ¿no? Al punto de que a mí, o sea, me tocó meterme en el contexto, por ejemplo, en esto del hijo de Mercedes ¿no? Y que iba a tener el duelo con Edmund, que era como, pero ¿cuál es el drama? Pues no lo tengan ni ya, o sea, porque se quieren morir, ¿no? Claro, yo pensando, yo decía, es que es una vaina de tu nombre, o sea, nuevamente, cosas muy del contexto que a mí me parece, o sea, me parece rarísimo que hayan existido los duelos y que un hombre prefiriera morirse a que lo ofendieran, pues le dieran cualquier cosita, yo no joda, o sea, qué cosa. Y algo que también me chirrió un poquito, que yo decía, uy, hijo de pucha, el conde, ¿por qué dice eso? Es el tema relacionado a las mujeres y a las esclavas. No señalé las partes como tal, pero habían varias donde hablaba muy feo de las mujeres, de su papel, o sea, como con una hostilidad súper horrible que yo decía, pero tú no estás enamorada de una. O sea, al final como que me quedé más por la parte de esas acciones. Por eso, ¿no? Era precisamente por ese amor que no le dolió tanto. Entonces yo creo que era eso. Es entendible, muchos nos volvemos así. Pues sí, lo que yo pienso lo mismo. Dale, Andri. Cuéntanos que yo creo que es como Mercedes le dolió tanto, pues ya él odiaba a las mujeres porque decía, yo no puedo volver a tener nada así con alguien porque cuando yo me enamoré me pasó eso, entonces ahorita voy a hacer como que odio a las mujeres porque pues él al final, Haide era su esclava, pero no me parece que la tratara como esclava. Entonces, pues... Pero mira, ante el público sí, o sea, yo me confundí mucho respecto a eso.
porque sí hay un punto de la historia donde uno ve un cambio en la relación de ellos como mucho más paternal. Sí. Y, por ejemplo, esta escena donde le cuentan la historia de ella y que ella la vendieron porque venía de una no sé qué, y uno ahí ve que ellos se echan miraditas, que están como los dos confabulados, como que saben cosas, y yo, ¿qué es esto? Porque escenas antes era una cosa de la egipcia, ¿era ella? No me acuerdo. Griega. Entonces, que como Pero la así la batalla... llamaban los otros, no él. Los otros le decían así. Él nunca la trató así, él siempre la llamó por su nombre. Eso era lo que los otros decían de él y él nunca dijo como no, o sí, nunca lo confirmó ni nunca lo negó, pero así en muchos aspectos de la vida de él. O sea, él dejaba que hablaran, pero o sea, nosotras que conocemos realmente al conde y su corazoncito sabemos que no era así. Sí, exacto. A lo que voy es que precisamente esto de que estamos hablando de los clásicos, es obvio que hay cosas que, bueno, deberían como fastidiar. No porque el libro sea malo, sino porque ojalá ya hayamos evolucionado en que de las mujeres no se habla de esa forma, ¿no? Entonces, sobre todas esas dos cosas, como comentarios porque es que sí me acuerdo que les mandé un mensaje al grupo diciendo como eso, como Edmund, ¿por qué habla así? Pero yo no señalé esa parte. Y pues el tema de los duelos, como que a mí en cuanto al contexto, como todo esto, por ejemplo, esto que decía Pau de las conversaciones aburridas, ya lo había visto en aburridas que tenían más sentido, lo había visto mucho en Jane Austen, porque en ella parece así, parecen historias superficiales, muchas así, de gente rica que se la pasa caminando y yendo a fiestas, y uno dice, ya cuando, o sea, porque no, yo me leí 6 obras de ella el año pasado, entonces ya es como, ay, no, André, foto antes de que te vayas, para que quedes en la foto. Espérame, voy por el libro. Es que tengo un cumpleaños. No te preocupes, los compromisos familiares siempre interviniendo. Yo creo que también me tengo que ir, Sofi, porque se me va a despertar Sebas. Ay, Dios mío, señor. Listo, ahí alcanza. Ay, no, pero me toca solo con uno, no alcanzo. Listo. No sé, Marce, si estás por ahí. Marce se fue. Esperemos un momentito, mientras me acosan. Mientras otra vez Andrea salga del cuarto. Oiga, pero ¿a qué joven le dicen eso? Salga del cuarto y deja de hablar de libros. Eso es, que lo tengan en cuenta. Escuchemos a Anita mientras llega Marce. Bueno, otro dato random que me pareció el libro fue el tema de la chis, con lo que tenían que aguantar pues esos largos trayectos en barco que siempre lo nombraban. Y yo nunca lo había escuchado, o sea, solo como que en una lección como de historia, pero hace mucho tiempo, pero en los libros clásicos no lo había escuchado, entonces fue algo como novedoso para mí. ¿Sabes en cuál está eso artículo? En el retrato de Dorian Gray, porque es que el man es que yo me acuerdo es como de lo que hace, pero no me acuerdo de lo que pasa en ciertas partes, no. Sí, pero ahí sale ese tema de esa adicción grave también un poco a las drogas. Pero sí, ¿no? Como que, bueno, cosas también del contexto que me llaman mucho la atención y que le dan un poquito también de realismo a la obra, ¿no? Que no la tomamos ya, que dale, André. A mí me pareció un poquito difícil de seguir al principio por lo de Napoleón, que Napoleón se fue y luego Napoleón volvió, pero como justo había salido la película de Napoleón, yo la había visto y como al otro día empecé el libro y yo dije, a mí, ¿por qué Napoleón me está persiguiendo? y siento que la película es muy fiel históricamente, y, pues, o sea, yo no sabía absolutamente nada de Napoleón, y luego de ver la película y leer el libro, yo dije como, ya entendí. Claro. Sí, eso es lo que me gustó también del libro, que te da como la información precisa, pero puedes como seguir investigando porque obvio es una cosa que se expande mucho, ¿no? Digo que no la tomemos para que André no te acosen más y ahorita que aparezca Marce otra vez, no la tomamos con ella, ¿listo? Bueno. Pues ahí, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Que te vaya muy bien, André, que disfrutes. Igual esto queda grabado. Chao. Listo. Chao. Chao. Listo. Hablemos un poco de Edmund.
y de justo el cambio que él tiene. ¡Ay, Marce! Me tomaron la foto. Estaba preparándome un tecito. Ay, y yo acá corriendo, ya no, espere. Ya. Tomemos otra, Sofi. No, pero esperen ahorita porque dejé mi libro arriba, esperen ahorita. Es que me estoy preparando un tecito. Estamos haciendo correr a Marce por toda la casa. Ay, no. No, ya voy, esperen ahorita. ¿Qué les está? Ah, bueno, de Edmund. Sí, o sea, ¿qué les pareció el personaje? ¿Qué sentimientos les causaba todo lo que le estaba ocurriendo? Porque es como, en serio, injusticia tras injusticia. Una cosa de, pero ese chino, ¿qué hizo? O sea, como en su vida pasada, para que le esté ocurriendo todo esto, ¿no? Como, sí, ¿cuáles eran las sensaciones que les causaba Edmund si querían que tuviese esa venganza así bien sangrienta? O sea, como que estaban apoyando que tumbara a todos los enemigos, o en algún momento no les cayó bien, no sé. Hablemos un poquito como de esa personalidad. Yo les cuento que a mí me parecía demasiado perfecto al inicio, pero justo por esto de que el man era joven, ¿no? Entonces era una cosa de idealismo, de que ya lo tenía prácticamente todo, y eso me impresionaba mucho, ¿no? Como un pelado centrado en la vida. Entonces ya sabía como que quería hacer con su vida, le iban a dar que el barco, ya tenía la chica con la que se quería casar, o sea, como todo súper claro, y de repente la vida le quita todo. Pues bueno, la vida y esta gente mala, ¿no? O sea, como que personas que, ¿no? Entonces yo decía, claro, qué fuerte, porque yo creo que mi parte favorita de él fue la cárcel, porque por todos esos sentimientos contradictorios, sobre todo que él tuvo hacia Dios, que le decía, ¿por qué no me mataste y ya? O sea, porque esta muerte progresiva y esta muerte lenta de años y años de estar encerrado, ¿no? ¿Saben como que es verdad que cuando no queda nadie más? O sea, yo lo traslado un poco como a la vida y como a lo que nos pasa, que puede que no nos metan a la cárcel, pero sí ocurren como momentos en la vida que uno dice, pues pucha, lo perdí todo. ¿Y qué queda cuando no queda nada? Pues en lo que creas que hay más allá, ¿no? En mi caso, Dios. Y me parecía como que esas conversaciones que tenía con él de rabia pura, parece sacrílego, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hablar a Dios así? Pero justo es el tipo de honestidad que a mí me parece que debe tener una relación con ese creador de ¿por qué me haces esto? Y después darte cuenta que en realidad, pues él no fue, ¿no? O sea, como que fue esta gente mala que hizo todo esto, ¿no? Entonces me causaba como muchos sentimientos, o sea, como que me pude ver muy reflejada ahí, incluso cuando no es una situación por la que yo haya pasado, ni mucho menos. Y no sé si es justo porque estoy como en este momento de la vida, que esos momentos donde pasaba el tiempo y veíamos que él mantenía 20, 30, 40, yo decía, no puede ser que como en el momento donde uno más energías tiene, está encerrado. O sea, ¿saben? Como que era una cosa de pobrecito, de qué impresión todo lo que le está pasando, pero también como esta cosa después que conoce al señor de la cárcel y que tiene como una nueva esperanza, ¿no? Eso me encantó. Como que le vuelven las ganas de vivir es por un amigo, ¿no? Porque es verdad que está el dinero, pero el dinero, él ni siquiera creía que era verdad, ¿no? O sea, fue una cosa que vino después de que genuinamente él quería y amaba a su compañero de celda, ¿no? Al punto de que ni siquiera se iba a ir como por estar con él. Entonces, eso me gustó mucho porque el dinero, sobre todo a lo largo del libro, pues uno diría, claro, el tipo puede hacer todo eso porque tiene plata, pero en realidad como que va mucho más allá. No le hubiesen creído que él esconde si no hubiese aprendido todo lo que aprendió en la cárcel, porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, si actúa algo que, pues, un peladito que entró a la cárcel, pues no le hubiesen creído nada, ¿no? Y esto que pasa al final de que él entrega el dinero a estos jovencitos para que se casen, o sea, como que igual sí lo usó como para meterse en estas esferas, pero al final fue una cosa de, me lo dieron, te lo entrego, ¿no? O sea, como que no necesito tanta plata tampoco,
Eso me gustó mucho, como que creo que entendió el tema de las relaciones significativas y que a la larga es lo que importa. Pero sí, creo que sobre todo como en esa fachada de ser conde y de tener que hablar duro y de así, como que yo decía tan feo, pero pues obviamente estaba como en su papel de. Y por ejemplo, esto que una de las escenas que más me gustaron es la de Morrel, que se va a matar porque debe mucha plata. Y que llega así como a último minuto, no, ya apareció la plata. Es que eso me encanta, porque no sé por qué estoy tan metida en el tema de finanzas personales y así, bueno, porque ahora me toca hacer mercado. Entonces, me toca hacer cuentas y vean, me llegó el recibo del agua. Entonces, ahora sí me tocó manejar bien la plata. Es como que la tengo en la cabeza. Y he escuchado mucha gente, de hecho, yo no sé si ustedes vieron un TikTok que salió por ahí. Creo que me desvié del tema, pero también podemos hablar de 2 temas a la vez, ¿ok? Que me salió un TikTok de una chica acá de Bogotá que ella decía que porque en Bogotá está mal visto que los jóvenes tengan buenos papás que les dan todo. No sé si ustedes vieron ese TikTok. Entonces ella decía que la gente era muy envidiosa, que la plata era plata, que la plata era plata, entonces que uno solamente tenía que multiplicarla. ¿Sí? Y que ya, pues, o sea, la gente era muy envidiosa, que uno no se ganaba las cosas solamente por palanca, no sé qué. Entonces un montón de gente comenzó a reaccionar a eso, que la plata sí era la felicidad, que sí era la tranquilidad, tal. Entonces, saben, como que he tenido muchos temas en mi cabeza y me gusta mucho cómo lo presenta el libro, ¿no? O sea, como que el tipo tiene una fortuna, no se le da nada ir entregando diamantes, ¿no? Como a todos los amigos, toda su diamante. Y que al final efectivamente no es la felicidad, es un medio, ¿no? Para el ayudar a otros, para evitar que se suicide el papá, para salvar a una familia entera, ¿no? Porque fue pucha de realmente como, es que si se muere papá, ¿qué hacemos el resto? Es que ese Caderus también era bien rato, yo estaba tan confundida con él. Uy, pero qué personaje tan detestable. Bueno, y que incluso termina ayudando a la hija de su enemigo, ¿no? O sea, como muchas cosas respecto al dinero que me gustó mucho ese manejo del dinero, sobre todo de parte de él, que por ejemplo, o sea, es una parte muy indispensable de su personalidad, y por ejemplo el resto de personajes eran ricos, pero se ve una cosa más de poder y de usar ese poder de una mala manera, ¿no? Como para beneficio propio. Entonces me gustó mucho todo eso. Y ya me voy a callar. Te voy a dar la palabra a Anita. Dale, Anita. Bueno, de las sensaciones que sentí con Edmundo. Primero, tristeza, pues por lo que le pasó en el casamiento y todo, porque yo no quería que sufriera. Rabia por lo que le pasó dentro de la cárcel. Alegría porque también logró sobrepasar esto y salir adelante. Y también como esa venganza, yo no sé qué pasaba dentro de mí cuando le estaba maquinando todo eso, yo como, vamos, el siguiente, ¿cuál va a ser lo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para lograr lo que necesitas? Entonces, esa parte me gustó bastante y fluyó mucho, o sea, ya la parte después de la cárcel fluyó bastante porque ahí ya se va viendo también lo de Villefort, Danglars, Caderus y Fernando y cómo pues cada quien va moviendo sus cartas ya sea como para caer o para mantenerse a flote. Y con respecto a lo que tú decías de ese TikTok, me voy a robar una frase como súper cliché que dice como que el privilegio no te nule la empatía porque pues cada quien decide qué hacer con los recursos que le dieron y puedes decidir ser individualista o compartirlo con los demás o hacer algo con lo que tienes. Sí, es que hay muchos temas interesantes justo de los clásicos, ¿no? Porque, o sea, Edmund no hubiese podido hacer nada si se hubiese salido de la cárcel si no tuviese plata, o sí. O sea, igual hubiese logrado una venganza si no se hubiese vuelto el conde de Montecristo. Entonces, ay, Caro, bueno, después la ves. No te preocupes. Te entendemos. Voy porque Sebas me está llamando por allá y además tengo otra reunión también y ya no me alcanzo a quedar nada. Dale, Caro, no te preocupes. Mi foto. La foto con Mar. Ya que no me esperaron.
Ya no me esperó, Oye, Caro. pero sí, sí, llamado 1, llamado 2, llamado 3. Sí. Córtame tú, Caro, y me pones a tu lado. Bueno, dale. A la Vale. 1, a las 2 y a las 3. Listo. Listo. Que te vaya bien, Caro. Gracias. Qué Chao, rico que Caro. les haya La gustado mi recomendación. Las libro. cejitas. Mi libro, es mi libro, ¿ok? Chao, Ya te vamos a recordar con el conde siempre. Bye, que les vaya Chao, bien. Caro, que te vaya muy bien. Chao. Bueno, les estaba diciendo lo del dinero, ¿no? Que si realmente Edmund hubiese logrado hacer toda la venganza si no tuviese plata. Entonces, en realidad, sí era un factor importante. Y sí es un factor importante, o sea, obviamente necesito pagar el agua. Pero el tema es, nunca pensé decir esto porque el tema es como cómo la usas y para qué. Por ejemplo, una muy buena inversión son libros y clubes de lectura. Ahí están haciendo muy buen uso del dinero. Entonces, no, como que me parece una reflexión muy interesante. Y mira que me sorprendió mucho, Anita, tú que viste el video, de cómo la gente o sea, decía que sí, ¿no? Que un poco traducir su discurso era que el pobre es pobre porque quiere. O sea, si tú tienes 1,000 pesos, pues multiplíquelos, pues, ¿no? Como hágale. Y me impresionaba eso, ¿no? Porque yo lo escuché y yo dije, pues esta señora de qué está hablando, pero un montón de gente diciendo, sí, o sea, tienes toda la razón. Entonces, pues ahí es donde vemos el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Marce. Y a mí como personaje me encantó todo lo que me hizo sentir. Es que a mí me pasó algo porque yo decía, bueno, sí, al principio no, pobrecita. Uy, sí, tenaz lo que le está pasando, pero sobrepasar esa dificultad tan grande bueno, o sea, esta vaina yo me ponía en los zapatos, eso fue lo que me hizo sentir empatía, ¿sí? Me ponía en los zapatos de él y yo decía, ya qué esperanza. O sea, volver a retomar la esperanza después de estar en el lugar más terrible del mundo, con la traición más grande del mundo, sintiéndose la persona más, mejor dicho, por debajía, todo, y que una sola persona, el papel del abate, yo lo amé. Ese señor lo amo, o sea, porque, bueno, sí, la de la riqueza, tienes razón, y ahorita voy a tocar el punto que preguntabas, pero más allá, y tú lo dijiste, Sofi, más allá lo que le enseñó, y esa disposición que Edmund empezó a tener al escucharlo, al aprender un montón de cosas, y eso obviamente uno lo lee y uno dice, fue en un poquito tiempo, no, fue un mundo de tiempo en el que estuvo absorbiendo una cantidad de información, y obviamente también fue como un guía, porque todos los sentimientos de odio que se pueden generar en ese ambiente, pero es que yo decía, bueno, cuando sale, a mí me pasó lo mismo que Ana, yo quería ya la sangre. O sea, entonces yo decía, yo me pongo a verme cómo hubiera actuado yo versus cómo actuó él, y yo soy reimpulsiva. O sea, yo qué me voy a poner a esperar toda esa mano de tiempo hasta yo cojo esa plata y yo ya cambio todos esos diamantes y me voy de una y no, mentira. No, pero sí, o sea, contrato el de la moto y exacto, contrato a alguien porque no voy a manchar mis manos. Contrato a alguien, pero nada. Entonces, el solo hecho de haber estado tanto tiempo en esa prisión y todo lo que le enseñó el abate le empieza a generar a él también una esta de paciencia y de observación y empieza, o sea, dime. Carácter, claro. Y entonces él sabía que esto no puede ser, o sea, sí tengo en mi cabeza vengarme, pero no era una venganza de odio. O sea, cuando empieza él a sacar, mejor dicho, ya la parte cuando se convierte en el conde de Montecristo, yo no le sentía odio. O sea, yo le sentía era todavía como la frustración de por qué la gente es tan mala, porque la gente fue tan mala conmigo, pero no, nunca le vi ese papel de los odio a todos y quiero matarlos, que yo sí lo hubiera tenido, ¿sí? Ese carácter, esa capacidad de observar a cada uno cómo está actuando y cómo puedo yo aprovechar. Entonces, o sea, ese estratega que salió, que los últimos libros que hemos leído de estrategia, y ahorita que estoy acá corriendo con la traición de Roma, toda esa parte de estrategia y de observación le enseña tanto a uno para no ser tan impulsivo, ¿sí? Entonces es un personaje que
que empaticé mucho con él, pero yo también al final decía, pero vete ya, y de hecho creo que a muchos nos pasó, cuando empieza, y lo escribíamos, ¿cuándo empieza la venganza? ¿Cuándo empieza la venganza? Quiero que empiece la venganza ya, porque uno le da tanta rabia a todo lo que le pasó, y él no, espere, calmado, voy a hacer esto por aquí, voy a mandar, me voy a disfrazar de buzón por acá, voy a hacer esto por acá, y uno todo, no, venga, o sea, cábelos a todos. Y entonces también un poco la satisfacción de cuando empieza a desarrollarse las cosas, y él tranquilo, y él todo, entonces es un personaje que a mí me llegó mucho en ese sentido, me gustó mucho. Y con respecto a lo del dinero, sí, no, yo creo que hubiera sido imposible. Él sale por algún motivo de la cárcel y se tira al mar y tiene una mano adelante y otra atrás y le toca buscar qué hacer, por otro lado. O sea, no hay tiempo para vengarse, toca sobrevivir. Le toca sobrevivir. ¿Y cómo? O sea, siempre va a tener, o sea, no sé, hubiera sido muy difícil. O bueno, no sé, de pronto su carácter adquirido con las enseñanzas si no le hubiera dejado plata, pero creo que no hubiera tenido tiempo, o sea, no hubiera tenido, sí, lo que dices, tiempo para buscar venganza. Entonces, pero sin embargo también considero que le dio un buen uso a esa fortuna. O sea, sí enfocada a lo que él que tenía en su cabeza, pero también yo la hubiera gastado mucho, mucho más rápido. Yo pensaba ese día, ay, para que en un momento del libro yo dije, para que tanta venganza vaya y disfruté las playas. Sí. O sea, como con tanta plata, ya, ¿no? Pero obviamente no hubiese libro. Pero yo sí llegué a un punto, o sea, yo lo que hubiese hecho es decir, ¿saben qué? Me desfui y me voy y me gastó la plata en mí. Pero entiendo, o sea, entiendo cómo... Porque es que también se metió, por ejemplo, el papá, yo creo que no hubiera pasado lo del papá también, él le baja. Es que eso te iba a decir, él no sabía qué había pasado. O sea, él empieza a descubrir cómo así que, porque según él, el malo era Villefort, que lo había metido allá y que no le había hecho el favor, tal. Pero él no tenía ni idea que es que el papá estaba metido en el tema Bonaparte, o sea, todo como que le empieza a encajar, pero no tenía ni idea ni siquiera que estaba pagando. Qué frustración. Y por lo mismo, ese amor, o sea, es que se ven las dos matices en el personaje, ese amor que sintió por la familia Morrell, porque se dio cuenta que los Morrell fueron los únicos que medianamente estuvieron ahí con el papá cuando el papá iba a morir. Entonces, sí, se ven esos matices, o sea, yo no lo veía tan malo de vengativo, sino que también tenía su corazoncito y de querer ayudar, y acá es como, no una venganza, sino justicia, me parece a mí, ¿sí? Sí. Con las personas que estuvieron ahí, que antes estuvieron ahí, que estuvieron ahí con mi papá, los voy a ayudar. Y como empezó a ayudarlos, a mí esa parte me encantó. Cómo les perdonó la deuda, cómo hizo todo ese plan para que él mismo fuera, o sea, es que es un duro. No, a mí me encantó, como personaje me encantó. Sí, mira que justo que Pau mencionaba a Kaderuch, él le ofrece diamantes y no está modo, no, o sea, porque le estás ofreciendo plata a un man tan rastero, o sea, él es el menos malo, pero igual es malo, ¿no? O sea, y de hecho el final es una cosa de gastaste todo. Aquí lo que estamos hablando del dinero, o sea, es que podemos hacer un análisis de cómo cada personaje utiliza el dinero. Y Kaderus le llega una fortuna, que esto del narrador es muy interesante en esa escena, porque tú como espectador, como lector, estás viendo cosas que Edmund no está viendo, porque estás viendo a la esposa como es de rata, como a todo el contexto y lo ambiciosos que son, y Edmund está en modo conociendo la historia y como que nos está fijando en ese carácter. Es después cuando ya es una cosa de me gasté todo, estaba buscando qué triquiñuela hacer para tener más plata, que uno dice, ahora sí, aparte le dieron un diamante, ¿cómo así que ya se lo gastó? O sea, no, ahí sí multipliqué la plática, ¿no? Pero era como esta parte tan interesante de, no, y tan interesante y tan dolorosa, porque nuevamente tú ya sabes lo que pasó, o sea, tú como espectador sabes quién lo traicionó, sabes lo que pasó con todo, y él todavía no, o sea, como buscando a sus amigos, que fue de ellos cuando le dicen que Mercedes está casada, no, qué cagadota, o sea, como todo eso, ¿no? Como salir a un mundo donde ya incluso hay otra generación, o
sea, una cosa muy triste, que yo pensaba mucho en eso, ¿no? En cómo la vida pasa, o sea, en este tema del tiempo, y lo que hablábamos de que el tiempo de la cárcel es el más chiquito del libro, pero es muy intenso, pero en tiempo es el más largo realmente, ¿no? Y la parte de, bueno, esto es el tiempo de la historia y el tiempo real, ¿no? Marce sabe esto. Entonces, es como que está esta otra parte de la venganza, que ahí sí se toma su tiempo poco a poco, pero pasaron muchos años, muchos años, y es injusto ese paso del tiempo para todos los personajes, ¿no? Yo, con esto que les decía del tema de la venganza, tenía susto porque es que ya hemos visto 1000 historias más sobre esto, ¿no? Sobre personajes que traicionan y después se quieren vengar. O sea, hay muchas historias sobre eso. Y siempre es esto de que queda condicionada la moralidad del personaje. Que esto lo hablamos, creo que con el tatuador. Y es hasta qué punto tu honor queda como comprometido en este afán de hacerle pagar al otro, ¿no? En qué momento tú te terminas convirtiendo en el verdugo. Y yo nunca había leído algo como en este libro de lograr hacer la venganza y tú quieto. Pues obviamente él estaba moviendo fichas así, pero lo que hemos estado diciendo de en realidad aceleró el proceso, eso me gustó mucho, ¿no? Como que eso eventualmente iba a pasar, o sea, eventualmente iban a descubrir todo, y él lo que hizo pues fue mostrar la verdadera cara y ya poder vivir su vida tranquilo, ¿no? Pregunta, ¿ustedes también se hubiesen vengado? Bueno, ya Marce nos dijo que sí, pero o son más de, ay no, que se abra todo el mundo y me voy a gastarme esa plática yo solo. O sea, bueno, yo no podría con la curiosidad, o sea, como, ¿qué pasó? Es que eso también te martilla la cabeza de qué fue lo que sucedió con todo. Dale, Anita. No, yo hubiera hecho lo mismo que Marce. Yo sí me hubiera vengado, pero con tacto, como así más despacio, pero que sí que cada uno hubiera recibido lo que se merece, porque sí, porque lo merecían. Oigan, es que a mí me da una pereza, o sea, yo no sé si es porque tengo muchas cosas que hacer y muchas cosas que leer, pero yo digo, jugué madre, o sea, no invertirle, que, a ver, obviamente es un contexto de, tuvo muchos años para pensar el asunto, ¿no? Pero es que a veces hacerle pagar, trasladándolo un poquito como a nuestra vida, ¿no? Como a nuestro contexto, este afán de justicia y este afán de que la gente pague por lo que hace, te quita vida también, ¿no? Que entiendo que el perdón y la restauración y ver la gente que hizo cosas malas pagando eso es necesario, pero al mismo tiempo siento que es importante marcar esa línea hasta qué punto estás perdiendo tu vida por querer hacerle pagar a otros, ¿no? No sé, como que ahí es como que no estoy tan de acuerdo, que el man igual cumple la venganza rápido y nuevamente es otro contexto, pero si trasladamos eso a nuestra vida, yo sí creo que existe la justicia divina y que tarde que temprano todo el mundo paga y ya yo sigo viviendo tranquila, ¿no? O sea, como ya soltando y que la gente mire a ver qué hace con su vida. Y bueno, ya para ir cerrando, hablemos un poquito de las escenas que más les gustaron, de los misterios revelados que más como que les impactaron. Yo lo tengo clarísimo y es el hijo de Villefort. O sea, esa escena del ¿cómo se llama? Que lo van a enjuiciar y que él comienza a contar su historia, pues es que resulta ese. Resulta que a mí me sacaron de una caja. Ay, jue madre, ¿cómo así? ¿No? Que se acuerdan de este man que estaba haciéndose pasar por el hijo papá, y que eso era muy chistoso. O sea, ni se conocía ni por plata. ¿Cómo es que por plata baila el mono? Es que es el dicho. Y que estaban ahí los dos, rey papá, y ni siquiera, no, qué risa. O sea, realmente la gente es muy pasada. Nuevamente, por dinero. Y esta parte del juicio, donde es que además el tipo está parado ante él, o sea, el juez es wow, ¿no? O sea, es el culpable de todo. Y que si se acuerdan, la escena anterior fue Villefort diciéndole a la esposa, cuando llegue, que ya estés muerta, porque si no, te mato, básicamente, ¿no? Por esto que ya había hecho de envenenar a mucha gente por plata, ¿no? O sea, es que justo es un tema muy importante en el libro y en la vida. Esa escena, o sea, yo no me lo esperaba, como que yo decía, bueno, que salga como a relucir el tema de que el tipo enterró a un hijo vivo, ya creo que le quita suficiente como honor al asunto,
pero no me esperaba que ese hijo estuviera entre nosotros, ¿no? O sea, como que estuviera ahí caminando y que, claro, se convirtió en una mala persona y todo el tema. Uf, eso me pareció brutal. Y como al final, nuevamente en esto de la justicia, Villefort, que siempre abocaba al juicio, terminó loco, ¿no? El que siempre creía que tenía la razón, que él podía mandar sobre la vida de otros, termina, ¿no? O sea, como vuelto nada, ni siquiera sabe dónde está. Esa, la verdad, es de las partes más intensas del libro, como les digo, a mí la parte de la cárcel por estos dilemas morales tan fuertes, pero como que ahí es donde todo comienza a conectar y uno dice, ¿cómo así? ¿En qué momento pasó todo esto? Esa parte me gustó mucho. Dale, Anita. Bueno, yo tengo varias. Primera, cuando el conde conoce como a Alberto y se hace su mejor amigo, y esa parte me gustó mucho, como porque lo intentó respaldar. La parte de Benedetto también, que ahí se descubre que su mamá es la esposa de Danglars y su papá es Villefort. Y como el conde a páginas atrás nos estaba diciendo, espere un momento que yo por eso compré esta casa, que esta casa tiene este misterio, por eso yo se los conté y ahora voy a hacer esto. Entonces fue una trayectoria hasta llegar a ese punto. Se fue como el gran plot twist que hubo en el libro. Y otro fue el de Valentín y Maxine, que fue una escena alterna, un final alterno a Romeo y Julieta. Yo había acabado de leer Romeo y Julieta como 2 días antes de leer esa parte, y yo, todo lo de los venenos, como Maximilian estaba como, pero no, pero yo voy a acabar con mi vida, pero yo ¿por qué voy a vivir? El conde, espere un momento que aquí va a pasar tal cosa, y yo como, pero ¿será que se va a morir? ¿Será que no se va a morir? Y ya cuando concluye y sí, eso me encantó, que lo hubieran dejado a Maxine y a Valentín juntos. Fue como mi escena perfecta. No me acordaba de esa. Y por ejemplo, el tema del suicidio, que es esto que estamos hablando, como de que ¿cómo se dice esto? Las decisiones que toman los personajes son como muy definitivas, ¿no? O sea, como que invades mi honor, pues duelo, ¿no? Y te mueres. Como que está todo esto de entonces me suicido, ¿no? O sea, como que todo muy definitivo, que justo pues era una pena de amor grave, ¿no? Pero sí, Anita, no lo había pensado así, como el final alternativo de Romeo y Julieta, está buenísimo eso. Y todo orquestado por el conde nuevamente, ¿no? Esto que estábamos diciendo de que no quería a las mujeres, pues como que se le pasó y ahora sí estaba muy enamorado del amor, justo del amor juvenil, inocente de estos personajes, ¿no? Maravilloso eso. No sé si tienes más, de pronto Marce, Pau, Lili, que tengan alguna escena que les haya gustado mucho del libro. Bueno, buenas noches a todas. Una escena que me gustó mucho fue el capítulo de Caderousse, creo que se dice así, de que cuando él iba a morir, que el conde tuvo como compasión de él. Me pareció muy bonito porque mostraba cómo Dios también tiene mucha compasión y da tantas oportunidades, y él le mostraba eso, ¿no? Que él no se quería arrepentir y se arrepintió hasta el último momento ya, pero me mostró ahí que el mundo tenía bonitos sentimientos, a pesar de que tenía mucho odio en su corazón, tenía como esa misericordia, ese amor por los demás también. Y lo que me sorprendió a mí fue el final, el capítulo que él no quedara con Mercedes, y yo había visto una película hace tiempos que Alberto era el hijo, eso lo habían cambiado. Entonces yo como que esperaba cuando van a decir que él es el hijo de Alberto, y me sorprendió que no, que en ningún momento pasó eso, ¿no? Vean que yo no me he visto la película, o sea, sí quería, pero hay más, o sea, hay como solo una adaptación, hay más adaptaciones, ¿cuál recomiendan? ¿O no? ¿O ninguna? No, yo la vi hace mucho tiempo y no sé, tocaría volverla a ver, pero creo que hay una adaptación que sale de Henry Cavill, que es el hijo, Alberto, pero no la he visto ¿sí? Recientemente. Sí. Vea, pues. Sí, creo que al grupo enviaron el enlace, o enviamos el enlace de esa película, porque está en YouTube, sino que está muy oscura. Yo empecé a verla
Y cuando vi que cambiaban tanto los hechos, yo dije, ay, no, no quiero ver esto, yo quiero seguir con el libro porque entonces... Uy, es que es Sí, yo también la empecé a ver y adaptar, vi ¿no? que habían cambiado muchas cosas. Sí, es muy difícil adaptar un libro. Bueno, con Los Miserables hicieron un excelente trabajo. Si no se han leído Los Miserables, el musical de los... no, cambian muchas cosas, hay muchas cosas que no... no, yo siento que sobre todo no cambia nada, sino reducen, por ejemplo, el contexto histórico, que es lo más pesado del libro, ¿no? Pero pues es que la Revolución Francesa es algo mucho más conocido que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces como que se entiende bien todo lo que está pasando, pero ese musical, no, maravilloso, increíble, me encanta esa adaptación, pero bueno, no sé si me vaya a ver alguna de El Conde. Vamos a escuchar las escenas favoritas de Marce. Dale, Marce. Bueno, varias obviamente cuando se revela que Mercedes sabe quién es, no, yo no me lo esperaba, o sea, yo no pensé que ella sabía, entonces para mí, de hecho acá escribí, ¿qué? O sea, yo no me imaginé pero que si ella cuando sabía. lo vio me desmayó, hizo así. Pero, o sea, pero, o sea, no sé, yo como que lo tomé diferente, no sé, o sea, para mí fue como esa escena, no sé, me pareció emocionante. Cuando se revela ante Villefort, ahí también, cuando le dice, soy yo el que he estado detrás de todo esto, cuando se revela ante él, esa parte. Y la escena final que decía Liliana ahorita de cuando habla con Mercedes, todo lo que se dicen al final. Pero hay muchas, realmente muchas, las escenas con el abate al principio en la prisión me encantaron. Me gustó mucho el cómo lo hace, bueno, cuando al fin ya se muere el abate y cómo se cambia él con el abate para poderse volar, me pareció maravilloso. Muchas, tengo varias, pero... Oye, cuando lo tiran al mar, qué justo. O sea, y yo escuché esa escena porque, o sea, la escuché literal, de esto de que escucharon un grito Lo alcanzaron a escuchar, sí. Y yo, ¡qué pinche susto! O sea, es una increíble escena cómo lo impresionante. cuadran, sí. Eso es buenísimo. Yo dije, no, y este man así todo flaco, ¿qué va a hacer? No, pero vean, nos sorprendió. ¿Y tú, Pau, tienes alguna escena que te haya gustado? Es que es tan difícil decir, bueno, ya había hablado de Luigi Vampa, o sea, esa parte a mí me encantó, porque la relación de él y la esposa desde que eran niños, ¿no? Y esa complicidad y que las circunstancias los obligaron a ser delincuentes y demás, pero pues era un delincuente chévere. Entonces, bien. Sí, estoy de acuerdo con Marcela, o sea, ese compartir de sabiduría con el abate, como él lo llama después, mi segundo padre, ¿no? Y cuando recibe, esa parte también cuando recibe el libro, ¿no? Que visita la cárcel nuevamente, recibe el libro y, ay no, eso es... Ay, yo no me acordaba de eso, ay sí. Esa parte es muy bonita, porque claro, él está recogiendo sus pasos, ¿no? Como si fuera a morir o algo así. Entonces, sí. Esa parte es muy, muy bonita, me parece muy emotivo, como que él no, por un momento pierde como, ¿cómo se dice? Pierde la perspectiva y luego ya vuelve otra vez como, venga, espere, ¿qué estoy haciendo? Y es volver allá, volver a hablar con Mercedes, recorrer todos esos lugares que él ya conoce bien y finalmente volver, ¿sí? a su isla de Montecristo para terminar y entregar todo eso que, como tú mencionabas ahorita, son cosas materiales, pero simbolizan todo eso, como ya logré todo lo que yo quería y entrego ese odio transformado en cosas bonitas que le van a servir a mis amigos. Entonces, uy, no. Es difícil decidir como cuál escena, pero sí hubo muchas muy divertidas, ¿no? Y la parte cuando, ¿cómo se llaman estos muchachitos? Franz y Alberto están por allá en Roma. ¿Se acuerdan qué es lo que pasa? Que van a matar a Pepino
van a matar a Pepino y pasa algo así sangriento y los dos, Franz y Alberto, se vomitan y toda la cosa porque eso les asquea y él ahí disfrutando de eso. Yo me imagino como disfrutando estos niños ricos acá, no sé, esa parte, la recordé ahorita. Y así, innumerables momentos muy bonitos. Ay, qué alegría que les haya gustado tanto. Yo quiero cerrar el espacio preguntándoles qué aprendieron del libro. Yo sé que esto suena re escuelero, la enseñanza, la moraleja de la historia, pero yo siento que justo un libro, que era lo que hablábamos al inicio, de que sea clásico, es porque habla a la condición humana. Hay libros que te entretienen, hay libros que tú disfrutas, que te hacen fangirlear, que te emocionas, tal, pero como que no pasan en el tiempo porque dejan de hablarle a los lectores, ¿no? Como que ya lo que dijeron o era para su tiempo y ya nadie más como que quiere seguir teniendo conversación con ese libro. Y lo que sucede con los clásicos es justo lo contrario, ¿no? Te siguen hablando a la condición humana. Entonces como que esto de, más allá de una moraleja y de, ay, voy a aplicarlo para mi vida, es una cosa de que te recordó de ti mismo, de lo que significa ser humano, del tema de la venganza, ¿no? Como de todos estos dilemas que nunca pasan de moda, porque precisamente es algo humano que sin importar la época, es que pensemos que esto cuando fue hace muchos siglos y seguimos hablando de yo qué haría, yo cómo me vengaría, cómo es el tema del dinero, o sea, son temas que se mantienen vigentes, ¿no? Entonces, quisiera cerrar el espacio y esta lectura de 4 meses. Bueno, yo la tuve solamente en un mes, pero esta lectura con que les deja como el libro también puede ser a nivel lector, ¿no? Como no pensé que fuese a leer un libro de 1600 páginas y lo logré, también es muy valioso. Y yo siento que lo que a mí me deja el libro es precisamente esto que les digo del sentido de justicia, que a pesar de que es justo la experiencia de lectura que muchas tuvimos, a pesar de que parezca que todo es muy aislado, que el mundo no tiene sentido, que lo que está pasando como que parece otro libro en la vida de uno, tarde que temprano todo cuadra, tarde que temprano todos reciben lo que merecen y confío en que vamos a tener ese final así cerradito como el que tuvo también el Conde. Entonces, como a mí me da mucha paz con esto que les decía de yo no gastaría tiempo en venganzas. En mi vida, en este momento, yo no lo haría porque siento que hay muchas más cosas que puedo disfrutar y en las que puedo invertir mi tiempo. Y siento que es precisamente porque el Conde tuvo que pasar por todo este proceso de venganza, ¿no? Como para enseñarme yo qué no haría. Entonces creo que justo este recorrido de su vida, como tan redondita, esto de que hemos hablado de no tener que intervenir en muchas cosas, sino que todo se acomoda en su lugar, es como lo que me llevo de este libro. Y pues que agradezco mucho que sea un personaje que sientes tan humano y que dices como que estos sentimientos que estamos hablando de que pesar, pobrecito, dale, venganza, ¿no? Es siempre muy especial que un libro como que te despierte todas esas emociones. Entonces yo creo que eso es lo que yo me llevo del Conde. Vamos a escuchar a Anita. Dale, Anita. Lo que yo me llevo del Conde es a no forzar las cosas, porque uno está acostumbrado a que todo tiene que ser ya en este momento, yo lo planeé, pero a veces es como ya simplemente dejar las cosas ser, porque la vida es así de un momento a otro, no lo ponen en el lugar menos esperado, sin uno estar ahí como forzando. Y eso me lleva a una frase que creo que es ya de la última página, que dice: adiós amigo mío, adiós padre mío. Partió, murmuró Valentine. Adiós amiga mía, adiós hermana mía. Quién sabe si algún día te volveremos a ver, dijo Morrel enjugándose una lágrima. Cariño, repuso Valentine, no acaba de decirnos que la sabiduría humana encierra toda ella en estas 2 palabras: confiar y esperar, que fue lo que hizo el Conde durante mucho tiempo y ya simplemente al final soltó y dejó que las cosas cayeran. Yo estaba hablando con el micrófono apagado. Que sí, Anita, totalmente. Que muy bonito eso. Siento que le quita a uno un peso del corazón
saber que no somos Dios y que no tenemos como que ser los impartidores de justicia en el mundo porque nos vamos a volver locos, ¿no? Es un poco esto que hablábamos de cómo cambias el mundo, ni idea, o sea, si supiera, pues ya lo hubiese hecho, ¿no? Y lanzarte esa responsabilidad sobre los hombros es muy injusto y muy egocéntrico también, ¿no? Entonces creo que soltar y saber que hay cosas que tú no controlas, que es injusto esto de que a la gente mala le pasen cosas buenas y a las buenas malas, es parte de la vida, no lo entiendes, pero tarde que temprano todo cuadra. Creo que eso le da a uno mucha tranquilidad, ¿no? Vamos a escuchar a Lili. Dale, Lili. Bueno, una enseñanza es que toda acción tiene consecuencias. Todo lo que hicieron estos malos lo pagaron grandemente, ¿sí? Les pasaron cosas muy malas. Y que la venganza se puede salir de control. Digamos, ya cuando empezaron a pasar cosas como cuando murió el hijo de Villefort, que Montecristo se sintió tan mal, o sea, me parece que ya empezó a salirse todo de control, ¿sí? Entonces, que la venganza nunca es buena, ¿no? Como que hacer justicia por sus propias manos se les salió y pagaron inocentes en ese proceso, ¿no? Creo que esa fue como la enseñanza. Uy, sí, total. Qué básica y qué importante, ¿no? O sea, como que sí se nos olvida que todo acto tiene su consecuencia tarde que temprano, ¿no? Muy, muy importante esa. Vamos a escuchar a Marce. Dale, Marce. Sí. Sí, un poco de acuerdo con lo que decía Ana, yo soy muy impulsiva y por impulsiva a veces pues uno la embarra. No, digamos que yo no soy vengativa, por eso también decía, yo quería que él se vengara rápido y que la venganza llegara rápido, porque yo sé que, y eso es lo chévere de leer, que a veces uno encuentra en personajes algo que uno nunca va a hacer, ¿sí? O sea, como que extrapola un poco lo que a mí me gustaría hacer, porque yo sé que nunca lo voy a hacer. Yo soy más como de esa parte cuando a mí me hacen algo como que quedo ahí con la vainita, pero yo nunca tengo en mi pensamiento estar pensando cómo se la voy a devolver. O de pronto sí se me puede pasar, porque tampoco es que sea yo tan santa. Sí se me puede pasar por la cabeza, lo pienso, pero no lo ejecuto. Tengo tantas vainas que hacer que no las ejecuto. Entonces, pero sí me como enseñanza a dejar de ser tan impulsiva, porque a veces de pronto por impulsiva he cometido muchos errores en mi vida por no pensar. Y lo que les decía al principio, esta capacidad de él de paciencia y de observar y de como ver cada uno de las personas que están a su alrededor y cómo puedo tomar esto, pues en su caso para su venganza, en mi caso, cómo puedo tomar lo que cada persona es para mi vida, y observar, ser paciente en muchas cosas. Eso es creo que lo que más me dejó. Wow. Enseñanzas muy, muy valiosas. Muchísimas gracias, chicas, por haber estado en este espacio. Sin duda alguna, la conversación como que hace que el libro tenga un peso extra. O sea, si ya nos había gustado antes, creo que poder hablarlo y poder rescatar todas estas cosas que incluso después de tantos siglos nos siguen hablando a nuestra vida, tiene un peso invaluable. Les agradezco muchísimo. Nos estaremos viendo en las otras 1000 lecturas. Vamos a intentar que las lecturas de diciembre no se aplacen tanto. Es que estaba gordo también. Y nada, gracias por llegar hasta el final. Y ya, muchísimas gracias. Que descansen. Chao, chicas. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias, Sofi. Chao. Chao. Bye.